Buenos días, profesora. Soy Alonso Andrés Bome Díaz del segundo medio B y esta es mi disertación grabada del libro Crónicas de una muerte anunciada por Gabriel García Márquez. Comencemos hablando del autor. Gabriel García Márquez fue un reconocido periodista colombiano hasta que decidió escribir sus primeras novelas. A este autor se le relaciona con el género del realismo mágico y las novelas como tal, aunque también se le puede ver relacionado con la ficción o la fantasía moderna. Nace el 6 de marzo de 1928 y muere el 17 de abril de 2014. Su mayor distinción o reconocimiento es el Premio Nobel de Literatura. Detalles generales del libro. Este está escrito con el formato de una crónica policial, lo cual a mí personalmente me pareció muy interesante, ya que es una forma en la que al menos yo no estoy acostumbrado a leer un libro o una historia, y menos con estas características, ya que como tal uno no se siente que estuviera leyendo una novela, sino más bien el relato crudo, el relato del testimonio de una persona que estuvo ahí en el momento, alguien que interactuó y fue parte de cierta forma del conflicto. Está llena de misterios e incógnitas y cosas que como tal no se acaban de resolver, como el hecho que menciona el propio narrador de que no hay una certeza si realmente fue Santiago Nazar quien le quitó la virginidad a Ángela Vicario. Además, no es simplemente como una crónica policial o un texto periodístico, aunque este es el formato en el que esté, ya que también tiene mucho de este drama o conventilleo que se da mucho en América Latina. Es una novela escrita de una forma muy interesante y también se presenta el realismo mágico, lo cual recuerda, o al menos a mí me recuerda un poco a las antiguas historias de los griegos, en los cuales trataban de huir de un destino ineludible. En este caso, se sabe desde el primer momento que Santiago Nazar va a morir, pero es una cosa tan improbable, algo que pareciera por todas partes que no va a ocurrir, que al final termina ocurriendo por la, por la no interacción de muchos vecinos, las acciones que toman o no toman muchos de los personajes, termina siendo algo tan improbable que ocurra que el propio autor y muchos personajes dicen no va a pasar, no es posible, y hay mucha gente como Ángela Vicario o Bayardo San Román que no se explican cómo tantas coincidencias juntas pudieron haber terminado con la muerte de Santiago Nazar. Línea de tiempo. El libro comienza con la fuerte y firme declaración de que van a matar a Santiago Nazar. Se nos presentan los personajes de la forma en la que van interactuando con Santiago Nazar y se nos da un contexto general de la historia, el lugar en el que ocurre y el origen de ciertos personajes. Todo esto en una reconstrucción muy bien lograda del propio narrador de la historia. En el desarrollo se nos explica por qué es que quieren matar a Santiago Nazar. Se profundiza bastante en los acontecimientos del día anterior. Se nos cuenta qué es lo que pasó en la boda de Ángela Vicario e incluso más atrás, remontándose a la llegada del propio Bayardo San Román. Se ahonda en los personajes secundarios y sus arcos. Muchos se tratan de justificar de por qué actuaron de la forma en la que actuaron. Explican qué es lo que pasaba y qué era lo que hacía cada uno el día que mataron a Santiago Nazar. En el desenlace se cierran los arcos de los personajes secundarios. ¿Qué quiere decir esto? Que se muestra cómo es que actúan en el conflicto y el arrepentimiento o no que pueden llegar a sentir algunos. Muchos personajes se llegan a sentir culpables de las acciones que tomaron o que no tomaron, aunque la gran mayoría se justifica con la frase
En asuntos de honor no hay que meterse, no hay que intervenir. Sus arcos se cierran del todo con las acciones concretas que toman el día del conflicto, como por ejemplo la acción de Lázaro Aponte de quitarle los cuchillos a los hermanos Vicario, aunque no haya intervenido en ningún otro momento. También se nos muestran lo que pasó posteriormente con algunos de los involucrados en la muerte de Santiago Nazar. Se nos muestra qué pasó con los hermanos Vicario, con Ángela y también con Bayardo San Román. Se nos va explicando qué es lo que fue de varios personajes después del día en el que fue consumado el crimen. Y la historia termina con la muerte, el asesinato de Santiago Nazar. En una reconstrucción, insisto, muy exacta, a veces muy cruda, de los hechos, de la forma en la que lo asesinan, llegando a ser incluso fantasiosa la manera en la que empieza a caminar desde el frontis de su casa apuñalado hasta la parte de atrás. En toda esta línea de tiempo se nos va explicando qué es lo que pasa con Santiago Nazar. Se nos cuenta por qué es que las cosas ocurren de la forma en la que ocurren, lo cual no le cuadra ni siquiera al propio narrador, ya que son una cantidad de acontecimientos fortuitos y de coincidencias muy grandes para que no hayan detenido en ningún momento a los gemelos Vicario. Personajes principales. Los personajes más importantes del relato son Santiago Nazar, ya que es el protagonista, es de quien trata toda la historia, es quien deshonra a Ángela Vicario y es a quien matan al final del libro. Pedro y Pablo Vicario, que son hermanos de Ángela Vicario, son quienes se dan la tarea de restaurar la honra y el honor de Ángela Vicario. Son ellos quienes asesinan a Santiago Nazar. Ángela Vicario también es uno de los personajes más importantes, ya que es ella a quien supuestamente Santiago Nazar le quita la virginidad antes de su matrimonio. Ella tiene un gran desarrollo dentro de la historia, ya que cerca del final se nos cuenta qué es lo que pasa con ella muchos años después de consumado el crimen. Es un personaje muy importante y si bien con poca interacción dentro del conflicto, más que ser una de las causantes, es una de las que mayor desarrollo de personaje tiene en la historia. Bayardo San Román también es un personaje muy importante. Él es quien se iba a casar con Ángela Vicario. Es quien la devuelve a su casa la noche de bodas al descubrir que ella no es virgen. Esto lo deja a él en un estado muy deplorable hasta que él se va del pueblo. Posteriormente se reencuentra con Ángela Vicario muchos años después. Cristo Bedoya también es un personaje bastante importante dentro de la historia. Es el mejor amigo de Santiago Nazar. Él lo acompaña en todo momento en la noche del casorio de Ángela Vicario. No se despega de él en ningún momento, salvo al último minuto cuando a este lo matan. Clotilde Armenta también tiene un rol bastante importante dentro de la historia, porque es la dueña de la tienda de leche que está frente a la casa de Santiago Nazar. Una descripción bastante simple, ¿no? Pero lo que ella hace es la última persona en advertirle a Santiago que lo van a matar. Ella retiene varias veces y por mucho tiempo a los hermanos Vicario para que no maten a Santiago Nazar y envía de varias formas señales a la casa de Santiago
de que lo van a matar, siendo todas estas ignoradas por coincidencia o obra del destino. El coronel Lázaro Aponte. Su única interacción en toda la historia es quitarle los cuchillos a los hermanos Vicario. Es un personaje el cual le queda muy grande el título de coronel y el título de alcalde, ya que su interacción es muy pequeña y muchos personajes se quejan de que no es mucho lo que hace, de que es bastante, como quien diría, inadecuado para su cargo. El padre Amador, si bien no hace mucho respecto al conflicto, pero él es quien practica la autopsia a Santiago Nazar. Es el cura del pueblo y la autopsia la practica con ayuda de Cristo Bedoya. Y por último, Nair Miguel vendría a ser el menos importante de los principales de esta lista, pero él es quien le dice a Cristo Bedoya que van a matar a su mejor amigo, quien lo advierte primero y también quien persigue a Pedro y Pablo Vicario después de consumado el crimen con una escopeta. Conclusión y reflexión. La verdad es que a mí me pareció un libro muy interesante, realmente muy interesante, ya que no muchas veces se suele ver un libro con estas características, que pareciera pertenecer a más de un género a la vez, pero que tiene si bien está escrito como una crónica policíaca, también tiene mucho de este drama, mucho misterio, muchas cosas no resueltas, y suena realmente más que una fantasía, más que algo inventado, suena al relato de alguien que estuvo ahí esa noche, que lo vivió. Además, tiene varios personajes muy importantes para la historia de Colombia, lo que probablemente debe ser una plusvalía que notaron los colombianos o las personas que saben de la historia de dicho país. La verdad es que me parece un libro muy, muy interesante, que también juega un poco con la forma, con cómo cambian las versiones de las personas con el paso del tiempo. Porque hay muchos personajes que, de hecho lo dice el propio narrador, que actúan de una forma y que posterior, unos 23 años después, que es cuando él hace esta investigación, se justifican y muestran otras versiones. La gran mayoría muestra arrepentimiento o se justifica con excusas bastante simples. Muestra un poco cómo cambia, aunque solo un poco, solo como un detalle, no es la parte central, pero es un aspecto el cual por lo menos yo destaco. En conclusión, lo encuentro un muy buen libro, bastante interesante, no de mis favoritos, pero sí muy interesante de leer. Y personalmente me genera mucha extrañeza el hecho de que no se haya sabido finalmente si Santiago Nazar realmente fue quien le quitó la honra y la virginidad a Ángela Vicario. Son esos pequeños detalles inconclusos, notas perdidas en el tiempo y cosas como que no se sabe el nombre del instructor que hizo la investigación, lo que hace como más rica la historia, más interesante, lo hace como más, quien diría, apegado a la realidad. No lo hace sentir como un libro ficticio o como una invención de un autor, sino como una pieza, un trozo de realidad. Bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Adiós.
Chao.